Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar un par de minutitos para que se una la gente y vamos directos al grano, inshallah. Bueno, a medida que va entrando la gente, mañana por la mañana, inshallah, sin falta, voy a subir el vídeo de la sesión 20 en YouTube, ¿vale? Que varias personas me lo están preguntando. No lo subí en su día, realmente lo subí, pero hubo un error en la subida y no se subió. Y entonces he tenido que descargarlo y mañana lo voy a subir, con lo cual, inshallah, mañana por la mañana lo tendréis, ¿vale? Muy bien, dicho esto, veo que aún no ha entrado mucha gente, pero yo voy a empezar, ¿vale? Porque la gente durante los siguientes minutos va a ir entrando. Y si alguien se ha perdido alguna parte, que vuelva al principio. O que mire la grabación y la vea desde el principio. Muy bien, hoy vamos a hablar del versículo 23 de Suratul Mulk, el cual nos dice: Qul huwa alladhi dhara'akum fil ard. Vale, este es un... O sea, este versículo empieza diciendo Qul, ¿vale? Es decir, empieza diciendo di. O sea, es una orden al profeta, alayhi salatu wassalam, que lo está recitando para que lo diga a los demás, ¿vale? Hablaremos de eso, inshallah. Qul huwa alladhi ansha'akum. Di, se le ordena al profeta decir, huwa alladhi ansha'akum. Él es aquel que os ha producido, ¿vale? Vamos a decirlo así. Originado. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Y ha colocado para vosotros as-sam'a, el oído, wal absar, las visiones, ¿vale? Podríamos decir el oído y la vista, pero realmente la palabra absar está en plural, cosa que no ocurre con as-sam'a. Por tanto, ha puesto a vuestra disposición el oído, las visiones, wal af'ida. Y el af'ida, que vendría a ser, la mejor traducción que se me ocurre es la facultad interior, ¿vale? La capacidad interior, ¿vale? Y hablaremos de lo que eso significa. En muchas traducciones pone el intelecto, que más o menos cumple la función, ¿vale? Pero no es exactamente el aql de lo que está hablando, ¿vale? Sino del fu'ad, del af'ida, en plural. Por tanto, él es aquel que os ha producido y ha colocado a vuestra disposición la oída, las visiones y la facultad interior. Qalilan ma tashkurun. Pocas gracias dais, ¿vale? Es decir, poco es lo que agradecéis, vamos a decirlo así, ¿vale? Vamos a, obviamente, ver esto en el contexto. Claro, este es un sura, naturalmente, que está haciendo, se le está explicando al ser humano, como hace el Corán de Mecca a menudo, que él es parte de un sistema, ¿vale? Y es un ser responsable, ¿vale? Sencillamente, que la creación tiene un propósito y el ser humano tiene una responsabilidad moral, ¿vale? Claro, Suratul Mulk, como hemos dicho, está revelado en el periodo más final de Mecca, por lo cual ya no solo está explicando estos principios a la humanidad, sino que los está explicando a un aspecto del ser humano que no quiere aceptarlos, ¿vale? Está respondiendo a voces disonantes, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces se ha hablado del dominio de Dios en el universo, de su dominio en la tierra, de cómo nuestra seguridad no es absoluta y los poderes en los que nos apoyamos, incluyendo no la presión, sino el apoyo social o lo que sea, son ilusorios, ¿vale? Hasta cierto punto. Y está como este sura diagnosticando pequeñas
¿cómo se diría esto? Pequeños problemas. Es como, hoy, por ejemplo, hoy en la psicología hablan de problemas mentales, ¿vale? El Corán trata más de problemas espirituales, ¿vale? Es decir, dolencias o enfermedades a nivel espiritual, ¿vale? Por las cuales la persona sí es responsable, ¿vale? Mucha gente diría, ¿por qué el Corán habla de enfermedades a nivel espiritual? Y luego culpa a la persona, ¿no? O la responsabiliza, mejor dicho. Técnicamente, cuando tú tienes una enfermedad no eres responsable, ¿vale? Y una respuesta a eso sería la siguiente. Si tú tienes diabetes por un factor genético, no es tu culpa. Pero si tú tienes diabetes por haber consumido exceso de azúcares, sí tienes responsabilidad, ¿vale? Si tú desarrollas una enfermedad pulmonar como consecuencia de una consumición excesiva de tabaco, por ejemplo, tú tienes una responsabilidad, ¿vale? Cuando tú te entregas a determinados vicios y deseos animales y actitudes como la arrogancia, ¿vale? La soberbia, y eso se va creciendo hasta que, digamos, estás atrapado, ¿vale? En esa persona que tú mismo has creado y alcanza un estado terminal. Eres responsable de ello, ¿vale? Y es aquí cuando se nos habla, por ejemplo, de que a la persona se le ha sellado las facultades, su corazón está sellado, ¿vale? Es como si fuera un estado terminal, ya no puede salir. Y la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué se le responsabiliza? Porque este sello, ¿vale? Esta enfermedad terminal es una consecuencia de sus malos hábitos, ¿vale? Y la persona que se está acercando a este abismo, en cierto modo es la audiencia primaria de este sura, ¿vale? Muy bien. Obviamente el contexto vendría a ser ese, ¿vale? ¿Qué se nos dice? Qul, se le ordena al profeta alayhi salatu wassalam, diles, ¿vale? Esta gente que es tan arrogante, que está respondiendo siempre belicosamente, ¿vale? Siempre no buscando escuchar ni aprender, sino buscando refutar, atacar, dejar mal. Es como que Dios ya no se dirige directamente a ellos, ¿vale? Se dirige al profeta alayhi salatu wassalam y le dice, diles esto, ¿vale? Es decir, en cierto modo, esto es como lo interpretan ciertos comentadores, esas personas con esas actitudes se han ganado un grado de distanciamiento por parte de Dios, ¿vale? Ya ni me voy a dirigir a vosotros, sino que voy a decirle, aquí en este caso al portavoz, infórmales de esto, ¿vale? Eso es una interpretación de este qul, ¿vale? Situado aquí. Diles, es decir, di, eres aquel que os ha originado, ¿no? Producido. Huwa alladhi ansha'akum. Vale, quiero que entendáis que hay muchas palabras para crear en árabe, ¿vale? El verbo, podríamos decir khalaqa, crear, ¿vale? El verbo fatara, que utilizamos para aludir a la fitra, ¿no? A la naturaleza en la que hemos sido creados. Fatara significa básicamente surgir de la nada, casi a modo de explosión, ¿vale? Y de hecho esto es lingüísticamente así, ¿vale? Fatara significa no hay nada y de repente aparece algo, ¿vale? Lo cual es interesante porque cuando Dios se define como Fatiris samawati wal ard, Fatirus samawati wal ard, alhamdulillahi, Fatiris samawati wal ard, ¿vale? El originador de los cielos y la tierra, la imagen que da es que es como si te estuviera diciendo que ha creado los cielos y la tierra de la nada, ¿no? Casi de una forma explosiva, ¿no? Si lo quieres decir así. Por tanto, existen todas estas palabras para crear, ¿vale? Particularmente la palabra que se usa aquí, que es lo que indica que el ser humano ha sido producido, ¿vale? Es como encontramos en muchos lugares del Corán alusiones. En Surat An-Najm, por ejemplo, se usa la frase Ansha'akum min al-ard, os ha producido a partir de la tierra, ¿vale? Y obviamente en muchos lugares del Corán, Khalaqakum min turab, Khalaqa al-insana min turab, es decir, ha originado al ser humano o ha creado al ser humano a partir de tierra, ¿vale? Y la frase Ansha'akum min al-ard, os ha producido de la tierra, ¿vale? Ard, o sea, tin es... Perdón, turab es tierra en el sentido de polvo, pero ard es tierra en el sentido del planeta, ¿vale? La tierra. Entonces, cuando se dice que se nos ha producido de la tierra, se nos está diciendo que realmente nuestra composición, nuestros elementos vienen de la tierra, ¿vale? No somos extraterrestres. Los ingredientes de los que estamos fabricados vienen de la tierra, ¿vale? Somos parte de ella. Ansha'akum min al-ard, en Surat An-Najm.
Por tanto, aquí se usa ese verbo, ¿vale? Diles, Él es aquel que os ha ansha'akum, os ha producido, ¿vale? Casi podrías decir como una planta cuando sale del suelo y crece. Esa planta no viene del cielo con su raíz colgando. Esa planta sale del suelo y su raíz está arraigada en el suelo, ¿vale? El ser humano es de la tierra, ¿vale? Es terrestre y ha sido producido a partir de la tierra. Lo cual, vale, la primera imagen que se crea en tu cabeza es, pero si la tierra es inorgánica. La arena, la tierra, los componentes que hay dentro están muertos. ¿Cómo puedo yo ser tan complejo? ¿Vale? De hecho, la imagen que se dibuja aquí es esa, precisamente. Fijaos, se os crea, ¿vale? O se os produce a partir de la tierra, que es inerte, que es inorgánica. Y de repente, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, ha puesto a vuestra disposición una facultad del oído. وَالْأَبْصَارِ, y ha puesto visiones. وَالْأَفْئِدَةِ, y una profundidad interior, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Quiero que entendáis que cuando Dios usa la palabra o la frase ansha'akum min al-ard, os ha producido de la tierra, está hablando de los componentes inertes, ¿vale? Técnicamente, si yo me muero, todo mi cuerpo esencialmente sigue siendo los mismos componentes que antes de morir, ¿vale? Es decir, proceden de la tierra y vuelven a la tierra, ¿vale? Se descomponen y sigue el ciclo. Estamos producidos de la tierra, ¿vale? Pero temporalmente, ¿vale? Temporalmente todos tus componentes son ordenados de tal manera que te forman a ti. Y una vez tú mueres, vuelven a descomponerse. O sea, digamos que todos estos átomos se han unido para ser yo durante un tiempo determinado, ¿vale? Y luego cuando se termina ese ajal, ese periodo que Dios ha fijado, vuelve todo por ahí, ¿vale? Es decir, por eso Dios dice, os he producido a partir de la tierra, ¿vale? Es como si dijera, he reunido toda esta materia que viene de la tierra, ¿vale? No viene del cielo. La he sacado de la tierra para formarte a ti y he hecho que durante un periodo de tiempo tengas facultades, tengas el oído, tengas la visión y tengas el intelecto, ¿vale? Quiero que entendáis eso. Se saca a la persona de la materia inorgánica y se le dota de facultades que no tienen ninguna explicación inorgánica, ¿vale? Es el oído, la visión, la facultad de entender las cosas, ¿vale? Todo esto son cosas que no son materia, no son tangibles, pero sin embargo, el robot o la máquina que las tiene, el ser humano, ha sido producido de la tierra, ¿vale? Es como esos dos aspectos, el inorgánico y el aspecto vivo y consciente del ser humano, ¿vale? Huwa alladhi ansha'akum, él es aquel que os ha producido, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, y ha puesto a vuestra disposición el oído y estas facultades. La frase ja'ala lakum, ¿qué significa? Significa ha puesto para vosotros, ¿vale? Algunas traducciones he visto que pone os ha dado el oído y tal. Exactamente no es eso lo que Dios está diciendo, ¿vale? Te lo he dado. Está diciendo lo he colocado a tu disposición, ¿vale? Como si yo te doy un trabajo y te doy un portátil. Te digo, he colocado este portátil a tu disposición para que lo uses, obviamente. Y cuando hayas terminado tu trabajo o se termine el periodo, el contrato de trabajo, volveré a coger el ordenador, ¿vale? Es decir, lo he colocado a tu disposición, ¿vale? Entonces, Dios dice, yo te he producido de esta materia y luego te he colocado a tu disposición. Es decir, para que cumplas con unos trabajos específicos durante un tiempo. Te he dado un oído, una vista y una profundidad interior, ¿vale? Ahora hablaremos de lo que eso significa. Por tanto, es algo que se ha puesto a tu disposición. Fijaos el tono de este sura. Huwa alladhi ja'ala lakumul ard. Se nos decía antes. Él es aquel que se usa la misma frase, ja'ala lakum, colocado para vosotros, colocado a vuestro servicio, colocado para vuestro uso al ard, al planeta Tierra. O sea, la Tierra en sí ha sido colocada a vuestro uso. Pero no solo eso, sino que vosotros habéis sido extraídos de la tierra y se os ha colocado para vuestro uso también una serie de facultades que tenéis de manera temporal, ¿vale? Quiero que entendáis el significado de la frase ja'ala lakum, ha colocado para vosotros, ha puesto a vuestra disposición. Si no me equivoco, en el PDF que os habéis descargado, yo puse eso, ha colocado a vuestra disposición, porque creo que encierra mucho mejor las palabras que Dios está usando. Automáticamente ya estás pensando en un regalo que me han dado, que conlleva una responsabilidad, como siempre, ¿vale? Es decir, me das algo que me hace la vida más cómoda,
pero luego lo tengo que usar para bien, ¿vale? Ese es el concepto que encierra ja'ala lakum. ¿Vale? ¿Cuáles son estas cosas? Por cierto, si yo te digo que he puesto a tu disposición, ¿vale? Automáticamente te estoy diciendo que tiene un significado y un sentido, ¿vale? Hay un propósito. La gente, por ejemplo, que cree que efectivamente somos una aglomeración de átomos que se ha ido produciendo a través de procesos naturales por azar, obviamente la frase ja'ala lakum no tiene sentido para ellos. El creador está diciendo yo he colocado a tu disposición, ¿vale? No se ha formado por azar poco a poco, no. Yo he colocado a tu disposición, ¿vale? Las estrellas, como dijimos al principio del sura, no han ido surgiendo por azar. Dios dice, yo las he embellecido, ¿vale? Yo he colocado masabih, fuentes de luz. Yo he embellecido, ¿vale? Quienes no encontráis el PDF, no, si simplemente vas a adamacademia.com o al enlace que hay en mi biografía, entras en la web de la página de Adam Academia. Y arriba de todo pone, este Ramadán, Suratul Mulk, un versículo al día. Más información. Haz clic en más información y ahí dentro, abajo, te lleva a otra página donde te puedes descargar el PDF. Muy fácil. Habiendo dicho esto, quiero que entendáis eso, ¿vale? Este concepto en este sura. O sea, la visión que se nos está dando es, no hay un montón de átomos que han formado estrellas por azar, no. Dios ha colocado fuentes de luz y las ha hecho bellas para el observador racional, el observador que entiende, esa persona lo ve bonito, ¿vale? El creador dice, yo lo he hecho bonito, yo he hecho la tierra para que extraigáis sustento, yo he hecho estas cosas. En otras palabras, está lleno de propósito. El hecho de que yo tenga estas facultades, ahora esté hablando, vosotros estéis escuchando, no son accidentes cósmicos, ¿vale? Son algo que se ha colocado con un fin. Wa ajalin musamma. Y asimismo, durará un plazo que ya está determinado. Y ese plazo vencerá, ¿vale? En algún momento. Por tanto, ha colocado de manera con propósito a vuestra disposición estas facultades, ¿vale? Muy bien, la primera facultad que se menciona es as-sama', el oído, ¿vale? Y la segunda que se menciona es al-absar, ¿vale? Es decir, las visiones. Como hemos mencionado, ¿vale? La palabra sama', el oído, está en singular. Y la palabra basar, que sería el singular para la visión, Dios lo ha mencionado en plural, ¿vale? Al-absar, el oído y las visiones en plural, ¿vale? Hay teorías sobre por qué Dios hace esto, porque lo hace el Creador, lo hace consistentemente en el Corán, ¿vale? Y yo, honestamente, de las que he estado viendo, ninguna me satisface al 100% en el sentido de que no me cuadra al 100%, ¿vale? Pero os explicaré un par de apuntes, ¿vale? Una de las cosas que se menciona, por cierto, la primera razón por la que se mencionan estas facultades es porque la verdad, tu capacidad de entender la realidad, la obtienes a través de los sentidos, ¿vale? Es decir, estos son los sentidos que tendrás que utilizar para llegar a la verdad, ¿vale? No utilizarás los ojos solo para hacerte fotos y subirlas en Instagram, ni utilizarás el oído solo para escuchar música que no te va a enseñar nada, ¿vale? Es decir, las facultades o se pueden usar para bien o se pueden usar para mal, ¿vale? Y Dios está aquí diciendo, yo te las he dado. En otras palabras, es una responsabilidad, es un amana, es un poder que he delegado en ti temporalmente, ¿vale? A través de tu libertad de elección. Te he dado durante un tiempo estas facultades y tú vas a tener que utilizarlas de la mejor forma posible. Por tanto, si estas son las facultades a través de las cuales vas a obtener la verdad, ¿vale? El Corán te llega a través del oído. Nada. La gente que transmitió la sunna del profeta alayhi salatu wassalam lo hizo a través de observarle, ¿vale? Y de escucharle. El Corán también, cuando lo lees por escrito, lo estás leyendo, ¿vale? Pero sin embargo hay una diferencia. Primariamente, ¿vale? Las personas aprendemos las cosas escuchando, ¿vale? En otras palabras, por ejemplo, esto es algo que menciona, ¿cómo se llama?
un erudito que se llama Fadl Hassan Abbas, ¿vale? Tiene un libro que se llama Al-Ijaz al-Qur'an al-Karim, sobre el milagro del Corán. Y él explica que cuando tú, por ejemplo, cuando tú recitas el Corán o le das un mensaje a alguien, lo oye, le guste o no, ¿vale? Mientras que en lo que se refiere a la vista, ¿vale? Tú puedes enfocar tu visión hacia un punto y dejar de mirar el resto de cosas, ¿vale? Pero sin embargo el sonido que te envuelve, te llegue de donde te llegue, se mete en tus orejas, no puedes evitarlo, ¿vale? Una de las razones por las que se menciona primero, porque esto es consistente en el Corán, no es que en unos sitios se mencione una cosa y en otros otra, ¿vale? Una de las razones por las que consistentemente en el Corán se menciona primero el oído y luego la visión, ¿vale? Se le está dando como un grado de prioridad al oído, ¿vale? Es porque el oído tiene esta función prioritaria a la hora de obtener información, ¿vale? Especialmente antes del mundo actual en el que no paramos de leer, ¿vale? Realmente ha sido siempre el oído la principal facultad a través de la cual te llega la información. Entonces, la prioridad es para el oído y para utilizarlo de la forma correcta, ¿vale? Si os fijáis, cuando el kafir entraba al fuego, ¿qué es lo que decía? Lau kunna nasma'u, si tan solo hubiéramos escuchado, aw na'qilu, o hubiéramos razonado, ¿vale? Entonces, el negarse a escuchar es el primer problema, y el escuchar es la primera virtud. Por tanto, la primera facultad que Dios menciona es la oída, ¿vale? Y esto lo hace consistentemente cuando habla de las facultades. Le da el puesto número 1, digamos, a la oída, ¿no? Otra posibilidad de por qué consistentemente, ¿vale?, se menciona primero la oída es el hecho de que cuando el niño se está desarrollando dentro del útero de su madre, el primer sentido que se desarrolla es la oída, ¿vale?, antes que la vista. ¿Por qué se molestan los eruditos en entender por qué está mencionada primero la oída? Sencillamente porque cuando tú ves diferentes pasajes del Corán, no está la oída a veces primero y la vista a veces primero. Siempre se repite en el mismo orden, ¿vale? Siempre se coloca la oída primero. Entonces se entiende que tiene que haber un porqué, ¿vale? Porque Dios da prioridad siempre a la oída. Puede aludir o puede estar relacionado con el desarrollo biológico, ¿vale? El niño primero desarrolla este sentido. Es decir, cronológicamente la oída viene primero. Pero es que en tu paso por el mundo, ¿vale?, el saber escuchar y hacer un buen uso de tu oída viene primero también, ¿vale? Wallahu a'lam, pero esto es algo muy interesante que mencionan los eruditos. La otra razón, si queréis que la otra cuestión, si queréis que os diga la verdad, ¿por qué la visión se menciona en plural? No he encontrado una explicación extremadamente, al menos para mí, satisfactoria, ¿vale? Una de las cosas que se dice, ¿vale?, es que, por ejemplo, si yo hablo, ¿vale?, o si yo recito, todas las personas presentes van a escuchar el mismo sonido, ¿vale? Mientras que si yo hablo, mientras que la imagen la escoge cada uno a través de lo que desea mirar, ¿vale? En otras palabras, las cosas que ves, las perspectivas desde las cuales ves son muchas, por eso Dios lo menciona en plural. Pero lo que se oye siempre es lo mismo, ¿vale? Wallahu a'lam. Y esto estaría conectado con lo que os he mencionado de Fadl Hassan Abbas. El concepto de que la vista es algo que tú eliges. Tú puedes elegir tu perspectiva, puedes elegir qué quieres mirar. Pero lo que se oye viene tal y como viene, ¿vale? Por ejemplo, si aplicas esto a la recitación del Corán cuando fue revelada, todo el mundo escuchaba lo mismo, ¿vale? Pero sus perspectivas sobre el tema son diferentes, ¿vale? Wallahu a'lam, esta sería una explicación para algunas personas. Pero, honestamente, el hecho de que el primer sentido que desarrollamos como personas es la visión, la oída y luego la vista, bueno, es muy interesante, ¿vale?, que Dios lo mencione siempre en este orden, ¿vale? Y de hecho, tan solo hay 2 excepciones en el Corán en las cuales se menciona primero la vista y luego la oída, ¿vale? Una de ellas es cuando está hablando de Dios, ¿vale? Dios oye perfectamente, Dios ve perfectamente y oye perfectamente. Lo cual tiene sentido, porque obviamente la visión y la oída, es decir, el hecho de que Dios ve y Dios oye, no es en el mismo sentido biológico que los seres humanos, ¿vale? Por tanto, este orden, esta consistencia en el orden siempre que se habla de los seres humanos,
primero se menciona la oída y luego la vista, no sería aplicable al creador, porque él no se ha desarrollado como los seres humanos nos hemos desarrollado primero la oída y luego la vista. Entonces llama la atención que siempre que se habla del ser humano se usa el mismo orden, pero cuando se habla del creador se altera el orden, ¿vale? Es decir, en su caso no se menciona este mismo orden. Eso sí que es un dato muy interesante. Otro dato interesante es que la otra excepción en la que se menciona primero la vista y luego la oída en el Corán, en referencia a seres humanos, se está refiriendo a kuffar, justamente en el día del juicio, ¿vale? ¿Y qué es lo que dicen estas personas en el día del juicio? Rabbana, absarna wa sami'na. Señor nuestro, Rabb nuestro, dueño nuestro, amo nuestro, como lo quieras llamar. Absarna wa sami'na. Ahora hemos visto y hemos oído. Farji'na, na'mal salihan. Devuélvenos a la tierra y haremos acciones correctas. Lo cual llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque estas son personas que cuando se les daba el mensaje no querían escuchar, ¿vale? ¿Qué dicen en Suratul Mulk? Law kunna nasma'u, ojalá hubiéramos escuchado. O sea, el Corán, cuando ellos pedían un ángel, quiero ver un milagro, estaban pidiendo ver algo. Y el Corán, ¿qué es lo que les enseña a hacer? Escuchar y razonar, ¿vale? Habíamos mencionado en versículos anteriores y sesiones anteriores que el kafir, el prototipo de kafir que se presenta aquí es una persona que en cierto modo actúa como un animal, ¿vale? Es decir, yo no puedo con el mensaje que me das razonar y sacar conclusiones, no me pidas eso. Quiero que me enseñes un ángel, quiero que hagas un milagro repentino, ¿vale? Esto es lo que le pedían al profeta alayhi salatu wasalam, algo visual, porque yo no creo en nada hasta que no lo vea. La respuesta del Corán es, ¿no puedes coger esta información que escuchas y razonar al respecto? ¿Solo vas a aceptar las cosas cuando las ves? Lo cual, como estuvimos diciendo, es propio de un animal que no razona, ¿vale? Hemos dicho que los seres humanos, cuando escuchan un ruido, entienden que ha ocurrido algo, ¿vale? Que algo se ha caído. No dicen, no, yo hasta que no vea cómo algo se cae no me lo voy a creer, ¿vale? Porque tienes un cerebro y puedes conectar los puntos. Si escuchas un ruido detrás, a lo mejor es que algo se ha golpeado, ¿vale? Aunque no lo veas, ¿vale? Puedes razonarlo, esa es la idea. Si ves un humo, es posible que algo se esté quemando en algún lado, aunque no veas el fuego, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes un intelecto y sabes conectar los puntos, ¿vale? El kafir, ¿qué es lo que dice? No, yo quiero ver un ángel, yo quiero ver a Dios, hasta que no lo vea no me lo voy a creer, ¿vale? Entonces, esa es la actitud que se está denunciando. Y esa es la razón por la que el kafir el día del juicio dirá «Law kunna nasma'u aw na'qilu», ojalá hubiera escuchado y razonado, ¿vale? No dice ojalá hubiera visto. Pues en esta escena que os estoy explicando del día del juicio, el kafir dice «Rabbana absarna wa sami'na», Señor nuestro, hemos visto y hemos oído, farji'na, haznos volver a la tierra para hacer acciones correctas. Ese es el único lugar en el que se menciona primero la visión y luego la oída, ¿vale? Porque ya estamos hablando de la última vida, en la que el kafir, que no iba a creer en nada hasta que no lo vea, ya lo ha visto. O sea, está expresando su propia ideología con sus palabras. Está diciendo, Rabbana absarna, Dios, ahora he visto, ahora devuélveme a la tierra, ¿vale? Porque yo funciono así, solo acepto las cosas cuando yo las veo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ese es el único contexto en el que se menciona primero la visión y luego la oída. En otras palabras, cuando estamos en la tierra, se da precedencia a nuestro uso de la oída, ¿vale? Que va conectada con razonar acerca de lo que estamos oyendo, ¿vale? Es decir, es esa particularidad del ser humano, que puede saber las cosas aún sin verlas, porque las escucha y las razona, ¿vale? Sin embargo, el día del juicio, ¿vale?, la persona que rechazó esa verdad, porque no quiso razonar ni escuchar, como se manifiesta en Suratul Mulk, será la persona que dirá, Dios, ahora ya he visto, déjame volver a la tierra, ¿vale? Subhanallah. Espero que estéis entendiendo todas estas frases donde se hablan de las facultades que tenemos los seres humanos. Cada palabra está colocada a la perfección, pero no solo eso, sino cuando comparas los diferentes versículos, ¿vale? En uno se menciona en un orden y en otro orden. ¿Por qué? O se menciona consistentemente en un orden y luego de repente hay una excepción, ¿vale? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa excepción? ¿Vale? Nada es arbitrario. La cuestión, volviendo a nuestro tema,
es que Dios os ha originado, ¿vale? Os ha producido y ha puesto a vuestra disposición as-sama, la oída, y las visiones, ¿vale? Y luego menciona wal af'ida, ¿vale? Y los fuad, ¿vale? Es decir, algunas traducciones pone los corazones, ¿vale? Es decir, Dios ha puesto a vuestra disposición oída, vista y corazones. Y otras traducciones te ponen intelecto, ¿vale? Y la razón por la que... Y el intelecto y el corazón, por cierto, no es lo mismo, ¿vale? La razón por la que en unas traducciones te pone corazón y en otras te pone intelecto, la palabra fuad tiene algo por ahí que cae entre las dos categorías, podríamos decir así, ¿vale? El qalb es el corazón, ¿vale? El fuad es una palabra que se refiere también al interior, al corazón, pero es más profunda, ¿vale? Es difícil de expresarlo en castellano, pero se refiere más a una profundidad y a una... ¿Cuál es la palabra? Intensidad mayor, ¿vale? Es decir, el fuad es, podríamos decir en vocabulario un poco moderno, todas las aptitudes emocionales que tenemos las personas, ¿vale? Que no están separadas del intelecto, ¿vale? De hecho, son una forma de intelecto, en cierto modo, ¿vale? El fuad es cuando tienes emociones y sientes cosas, pero esas cosas son lógicas, en cierto modo. Es como la intuición, por ejemplo. La intuición no es un acto racional consciente, ¿vale? Es más bien algo que sientes. Pero es algo que sientes desde lo más interior de ti, ¿vale? Y en cierto modo se podría decir que por instinto hemos aprendido a sentir cosas que, aunque no entendamos lógicamente por qué las sentimos, son verdad, ¿vale? Porque están grabadas en nuestra profundidad, ¿vale? El fuad vendría a ser eso, más o menos, la profundidad interior que es intensa y te hace saber y entender cosas de una forma que no es el aql, no es directamente el intelecto, ¿vale? Dios os ha dado el oído, la vista y esta profundidad interior para entender las cosas de una manera intensa, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Porque no se nos está diciendo, muy bien, tenéis facultades como el oído y la vista y luego el intelecto, ¿vale? Se entiende que un buen uso de estas facultades, como el oído y la vista, te conducen a desarrollar no solo una profundidad intelectual, que también va incluido, sino una profundidad interior más amplia, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado de alladhina yakhshawna rabbahum, aquellos que responden con humildad, ¿no? Sienten humildad hacia su Rabb, hacia aquel que les da el oxígeno. Claro, fijaos, aquí se nos está diciendo que los regalos que Dios te ha dado son el oído, la vista, esencialmente, y luego esa capacidad interior emocional profunda, ¿vale? Lo cual indica que saber entender las emociones y entender tus propias emociones, ¿vale? Es uno de los regalos de Dios, como el intelecto es uno de los regalos de Dios, ¿vale? Es como muy significativo aquí que Dios no haya usado simplemente el aql, el intelecto, sino que lo haya llevado un paso más adelante y nos haya hablado del fuad, de la profundidad humana, ¿vale? El fuad, un gato no tiene fuad, ¿vale? Esta es una palabra que se utiliza para el ser humano. Es una profundidad emocional, intuitiva, que a la vez tiene ese aspecto racional también, ¿vale? Es decir, esa dimensión interior que es del ser humano exclusivamente. Dios os ha dado esto, ¿vale? Y se entiende que un buen uso de los sentidos, de la vista, del oído, te tiene que conducir a desarrollarte a nivel interior, a desarrollarte a nivel espiritual y a nivel emocional, ¿vale? A desarrollar un mejor corazón, como lo quieras decir, ¿vale? Pero la palabra en árabe expresa eso, ¿vale? Es como si Dios te dijera, es como si una persona le está diciendo a otra, tío, te he puesto un escritorio, te he puesto un ordenador, te he decorado la casa, ¿vale? ¿Por qué no puedes utilizar bien las cosas? O tienes un empleado. Te he puesto un ordenador, te he puesto tu propia oficina, te he puesto ambientador, y ¿por qué no rindes? ¿Por qué no hacer lo que se te espera? Lo que se espera de ti, ¿no? Aquello que se esperaba de ti desde un principio, ¿vale? Esa es la idea. Dios os ha producido, os ha dotado de oído, de visión, de esa profundidad interior. ¿Qué te pasa, tío?
sea, en otras palabras, esto no es un argumento, ¿vale? Esto es más bien una llamada a despertar a la persona, ¿vale? Cuando tú coges a alguien, ¿vale? A una persona, le coges de los hombros y le dices, tío, ¿no te he dado todas estas cosas? ¿Vale? No estás intentando solo justificar lógicamente que tiene el deber de ser agradecido. Le estás intentando despertar, ¿vale? Moralmente. Es decir, si eres una persona decente, tienes que ser agradecido, ¿vale? No es solo una operación matemática. Te he dado A, B, C, por tanto tienes que ser agradecido. Es más bien una cuestión moral. Despierta, tío. ¿No se supone que tienes que ser agradecido? ¿Vale? Si eres una persona decente, dirás, es verdad, tengo que ser agradecido. Por eso es interesante que en este versículo se mencione el fu'ad y no solamente el aql, ¿vale? Porque es un versículo destinado a despertarte también a nivel emocional, a empujar tu lado decente, ¿sabes? Cuando una persona es decente y recibe regalos, ya no es solo por lógica matemática, es porque eres un ser humano con dos dedos de frente, eres una persona decente. No puedes ser ingrato ni responder con ingratitud, ¿vale? ¿Entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso se menciona el fu'ad y es precisamente ese aspecto emocional el que se intenta mover en este versículo, ¿vale? Inshallah, espero que lo estéis entendiendo, ¿vale? La apreciación de la verdad es algo que debería moveros por dentro, ¿vale? Apreciar estos regalos que Dios os ha dado y la verdad que os ha llegado debería afectaros a nivel emocional, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Muy bien, entonces Dios concluye esta frase diciendo qalilan ma tashkurun. Poco es lo que dais gracias, o poco es lo que apreciáis, ¿vale? Es decir, como el ejemplo que os he dado antes, te he dado un escritorio, te he dado tu oficina, te he dado tu ordenador, te he dado ambientador, te he dado el traje, te he dado todo. Pero tú no respondes como deberías responder, ¿vale? Qalilan ma tashkurun. Es poco lo que apreciáis. No estás apreciando lo que se te ha dado. Es curioso porque dar gracias no es solo decir alhamdulillah, gracias Dios. Dar gracias implica tu comportamiento, ¿vale? Si a mí se me dan todas estas cosas, ¿vale? Como el ejemplo que os he dado de la oficina, lo que se espera de ti no es solo que digas gracias, gracias. Lo que se espera de ti es que respondas, ¿vale? Yo una vez, por ejemplo, esto es un buen ejemplo aquí, en una entrevista de trabajo me contrataron tal y le dije al gerente, gracias por haberme dado perdón, gracias por haberme dado esta oportunidad. Y él me dijo, si me quieres dar las gracias, lo que tienes que hacer ahora es responder, ¿vale? A nivel laboral. Eso es exactamente de lo que se trata. O sea, yo no quiero que me digas la frase gracias. Lo que quiero es que tú manifiestes con tus acciones que realmente estás apreciando lo que te he dado. Si tú me dices, gracias por haberme dado estas cosas, pero luego no las valoras en tu forma de actuar, sino que las tratas con desprecio, obviamente no me estás dando las gracias, por mucho que digas gracias verbalmente. Cuando Dios dice, qalilan, os he dado estas facultades, qalilan ma tashkurun, pocas gracias son las que dais, no se está refiriendo solo a dar las gracias verbalmente, sino que vuestra actitud demuestra que no apreciáis realmente estos sentidos. Vuestra adicción a la videoconsola y a las redes sociales y a la consumición de estupefacientes, a la consumición de alcohol, a la promiscuidad, a no razonar, es un desperdicio de vuestras facultades. ¿Me explico? Es decir, no estáis mostrando que apreciáis estas facultades con vuestro comportamiento. Qalilan ma tashkurun no significa solo que decís pocas gracias, ¿vale? Sino que vivís de manera que manifestáis un desprecio hacia estos regalos que se os han dado, ¿vale? Espero que con este ejemplo os haya quedado claro, ¿vale? La ingratitud es el mal uso de un regalo que se te da, ¿vale? Subhanallah. Lo cual, de nuevo, este versículo no va dirigido solo al aql, al intelecto, va dirigido al fu'ad, a la profundidad interior, ¿no? Supongo que hay quien usaría en este contexto la frase inteligencia emocional, ¿vale? A cada uno que escoja las palabras que quiera, pero realmente el concepto es una profundidad que no es algo solamente matemático, ¿vale? Y este versículo termina diciendo, das pocas gracias, aprecias poco, ¿vale? Esto no es una cuestión lógica matemática, es una cuestión de decencia moral humana básica.
apreciar las cosas que se te dan, ¿vale? O sea que este versículo va en esa línea, ¿vale? Inshallah lo estáis entendiendo. Dar gracias y apreciar tus facultades externas y tus facultades interiores como ser humano, ¿vale? Que son parte de tu identidad humana. Demuestras gratitud a través de utilizar bien estos recursos, digamos, que Dios te ha dado, ¿no? Inshallah. Y como un simple ejercicio, pregúntale a alguien que ha perdido estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, a alguien que podía escuchar y ha perdido la capacidad de escuchar, ¿vale? O alguien que, por ejemplo, podía ver, ¿vale? Y perdió la vista. Estas cosas pasan. Pregúntale a esa persona cuál es el valor de la vista. Porque las personas que tenemos estas facultades las damos por hechas, ¿vale? Lo damos tanto por hecho, bueno, pues que ahí están. A la mayoría de gente, especialmente a gente joven, le dices, tío, tienes oída y tienes visión. Deberías apreciarlo y ser agradecido. Mucha gente te dirá, pues, normal, tengo oída y visión, como todo el mundo. Es lo normal, tener oída y visión. Cuando tienes algo y no has tenido que trabajar por ello, lo das por hecho, ¿vale? Y la cuestión es que podrías no tener estas cosas, ¿vale? Se te ha producido a través de materia inerte de la Tierra. No tendrías por qué tener ni oída ni visión. No tendrías ni por qué tener vida ni conciencia, ¿vale? Ni fuad, ni el sama, ni el basar. Ninguna de estas cosas que Dios menciona es una consecuencia directa de ansha'akum min al-ard, haberos producido de la Tierra, ¿vale? Hay millones de cosas producidas de la Tierra, incluyendo los minerales, que no tienen ni oída, ni visión, ni conciencia interior, ¿vale? Es decir, esto no es algo que tienes que tener porque sí, ¿vale? Podrías no tenerlo. De hecho, lo normal sería que no lo tuvieras. La mayor parte de la materia que hay en el universo ni ve, ni oye, ni tiene ningún tipo de conciencia interior, ¿vale? Esta es la excepción. Por tanto, aprécialo, ¿vale? En cierto modo, inshallah, o la gente que ha perdido la capacidad intelectual. Eso también es un tipo de pérdida. Hay gente que tras un accidente o tras un trauma muy fuerte pierde la capacidad de controlar quién es. Es decir, todas estas facultades hay quien no las tiene, ¿vale? Tan solo tienes que mirar a quien no lo tiene para hacerte una idea de la magnitud de lo que tienes, ¿vale? Este versículo ¿a qué viene? A despertar una decencia interior, ¿vale? A despertar nuestro fuad, a despertar nuestra... No solo a darnos información sobre cómo funciona el universo, sino a decirnos, dentro de ti debería haber algo que se mueve cuando escucha esta amonestación, ¿vale? Por eso se usa la palabra al-af'ida. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Si tenéis alguna pregunta, estaré a vuestra disposición durante los próximos pocos minutos para responder a ello. En la caja de preguntas, por favor. Oh, vaya. Carolina. Es como si la persona diera por sentado que tiene que tener los sentidos, sí o sí, sin reflexionar. Es algo que debería mover nuestro interior más a menudo. Es uno de esos aspectos que no valoras realmente hasta que los pierdes. Pues efectivamente. María Luisa Serrano Cabezas. Las visiones pueden concretarse en ídolos, puede ser una explicación. Gracias. Allahu a'lam. Honestamente, desconozco la parte que desconozco, tengo que decirla que la desconozco. No es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar. Son sentidos, pero en las segundas pasa el interés, la atención, el sentido, el significado. Indudablemente. Resiliencia. Mashallah, es increíble poder disfrutar de esta maravillosa traducción del Corán que te permite sumergirte en él y crear una conexión. No, alhamdulillah, esa es la función. No alilat. ¿Es verdad que al leer el Corán en español no tiene el mismo significado? Entonces, ¿qué estoy leyendo? Bueno, honestamente, esto ocurre con cualquier libro. O sea, cuando tú lees Antonio Machado, una traducción al inglés, no es Antonio Machado, ¿vale? Pero no es porque Antonio Machado sea supremo, es sencillamente porque él está usando unas imágenes, ¿no? O Rafael Alberti o García Lorca están usando unas imágenes y unas imágenes es la mejor palabra que se me ocurre, que son de la lengua. Entonces, al traducir,
tú transfieres mucho de ese significado. Y cuanto mejor la traducción, mejor se transfiere y más se transfiere, pero no es el 100%, lógicamente. Entonces, que el Corán en español no tiene el mismo significado es una frase un poco extraña, ¿vale? Si yo te digo, Qul huwa Allahu ahad, di, Él es Dios uno, esencialmente tiene el mismo significado. Lo que Dios ha expresado, ¿vale? En Qul huwa Allahu ahad, es expresable en castellano, ¿vale? O si no, sería absurdo el hacer descender un libro para toda la humanidad en un lenguaje que realmente la mayoría de la humanidad no habla, ¿vale? Se da por hecha la realidad de que se transferirán los significados a otros idiomas, ¿vale? Dicho esto, los matices, ¿vale? Son muchos matices, como muchos de los que estoy explicando, inshallah, en estas sesiones. Muchos de esos matices se pierden, obviamente. Y no es nada extraño eso. De hecho, cualquier texto traducido a otro idioma pierde matices. En este caso, el Corán se pierden matices y se pierde parte del milagro, ¿vale? Que se puede explicar en castellano, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué siempre que Dios habla de la vista y el oído lo hace en un orden, excepto cuando habla del más allá, ¿vale? Porque este orden ya no es aplicable en el más allá. O excepto cuando habla de sí mismo. Porque este orden cronológico no es aplicable a sí mismo, ¿vale? Dios no desarrolla primero la visión y luego la oída. De la misma forma que Él tampoco necesita primero, es decir, primero la oída y luego la visión. De la misma forma que Él no necesita primero la oída y luego la visión para adquirir la verdad, ¿vale? Porque la verdad emana de Él, mientras que los seres humanos necesitamos primero la facultad del oído. Es decir, todas estas cosas que yo explico están en el original, ¿vale? Obviamente se pueden explicar en castellano, ¿vale? Pero ¿por qué Fuad tiene un significado distinto a qalb, al corazón, ¿vale? En la traducción te va a poner, ¿vale? En la traducción te va a poner que Dios os ha dado corazones o intelectos, en el caso de Fuad. Pero es que si para aql me dices intelecto y para Fuad me dices intelecto, Dios no ha usado la misma palabra, ¿vale? Si para qalb me dices corazón y luego para Fuad me dices corazón, Dios no ha usado la misma palabra, ¿vale? Por eso hay matices que están en el árabe, que son expresables en otras lenguas, sencillamente porque tenemos los significados del árabe y se pueden explicar en otros idiomas, ¿vale? O sea, tampoco hay que exagerar con el Corán es inaccesible excepto en árabe. El Corán es el Corán en árabe, ¿vale? Es lo que Dios reveló en árabe. Eso no significa que no se puedan explicar los significados en otras lenguas, ¿vale? Eso sí, habrá quien lo explique mejor y quien lo explique peor. Habrá una traducción mejor y otra peor, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, alguien dice aquí que Qul huwa Allahu ahad es intraducible, entre comillas, ¿vale? O sea, por un lado es intraducible, ¿vale? Porque la palabra ahad no es lo mismo que la palabra wahid, ¿vale? Y los eruditos comentan por qué ha usado la palabra ahad y no wahid. Por eso he dicho que Dios es uno, no he dicho que Dios es único, ¿vale? Único sería más bien... No, es que en realidad es difícil de traducir. Por eso es cierto que es intraducible entre comillas, ¿vale? Pero puedes explicar la diferencia entre ahad y wahid para que el no árabe lo entienda. Por eso sí que es traducible, ¿vale? En cierto modo, es explicable. Y también cuando exageramos mucho en plan, es intraducible, cabe el riesgo de que el no árabe diga, bueno, pues entonces Dios lo ha revelado para toda la humanidad y luego lo ha revelado en un idioma de manera que es intraducible. Entonces, ¿cómo es para toda la humanidad? Por eso lo que yo diría es que el Corán tiene muchísimos matices, ¿vale? Y una traducción palabra por palabra en el papel perderá matices, ¿vale? Una explicación verbal, a lo mejor, inshallah, sacará más matices, ¿vale? Nunca llegarás a abarcar el conocimiento infinito de Dios, pero obviamente... se puede transmitir mucho del significado, ¿vale? Diferencia entre ahad y wahid. Wahid es un número, ¿vale? Uno. Y ahad es único, más o menos, ¿vale? En resumen, ¿vale? Supongo que se podría hacer un tafsir solo sobre eso. Vale. Han cambiado el diseño este.
¿Explicarás algún día, me dice lo siento, Kajake, supongo que es. ¿Explicarás algún día la división que se hizo en el Islam después del fallecimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam? Sí, voy a corregir una cosa en esta frase si me lo permites. En el Islam no se hizo ninguna división, porque el Islam es el Islam. Se hizo una división entre los musulmanes, ¿vale? Si te interesa el tema, puedes ir a YouTube y poner Karami sectas clásicas del Islam. Es una lista de reproducción con 6 vídeos, y en esos 6 vídeos explico el periodo del profeta ﷺ y un poco las primeras sectas que salieron, ¿vale? Todas ellas tienen un factor común, que son minoritarias, ¿vale? En eso el Islam es bastante peculiar, en que la corriente principal siempre ha sido el 90%, casi, el 85-90%. Y luego han salido, como dicen en inglés, offshoots, estas ramas periféricas, ¿no? Básicamente. Pero si quieres entender un poco eso, esta serie creo que te puede ayudar. Aina Gorba, Ana, Salam, hermano. ¿Por qué en Magreb u otros lugares creen que la noche del decreto es el 26? O sea, el 26 por la noche, que es la víspera del 27. O sea, es el 27 realmente. Gracias por tu tiempo. No, bueno, no solo en el Magreb, sino en el mundo musulmán en general, porque hay hadices que indican que Laylatul Qadr puede estar en la noche del 27. Lo que pasa es que la autenticidad no es total para muchos eruditos de estos hadices, y luego hay otros hadices donde se da un margen más general, que se aplicaría a las 10 últimas noches o a las noches impares de las últimas 10 noches, ¿vale? Y como mencionamos en alguna sesión anterior, parece haber en este tema y otros temas como que Dios lo ha dejado de manera ambigua, ¿vale? Porque si Él hubiera señalado una sola noche, la gente solo adoraría esa noche, ¿vale? Habiéndolo dejado en cierto modo ambiguo, ¿vale? Mira, aquí tienes una serie de noches, podría ser la del 27, pero podría ser el resto de las noches impares. También podría ser cualquiera de las 10 noches. Esto en cierto modo, ¿qué es lo que hace? Que mucha gente diversifique su adoración, vamos a decirlo así, ¿no? Y aquello que se diversifica suele crear mayor impacto y mayor, ¿cómo se dice? Estos resultados, ¿no? Pero no es absurdo lo de la noche del 27, de hecho tiene un fundamento en el hadith. Pero no es definitivo, ¿vale? Said Islam. Unos amigos me preguntaron cómo hace un tarotista para saber cosas que van a pasar. Bueno, voy a tratar aquí un par de temas, ¿vale? Desde 2 perspectivas, ¿vale? Una de ellas puede haber una explicación de que le llega información, pero que la mayoría de gente se va en esa línea. Pero honestamente lo que hacen los tarotistas o los adivinos en general no tiene ninguna magia. Quiero decir, fíjate, te voy a dar un ejemplo bueno, ¿vale? Si tú vas a un psicólogo, ¿vale? Y le dices, siento que todo me sale mal, siento que no he alcanzado nada en la vida, y le vas explicando eso, el psicólogo pensará, vale, esta persona tiene depresión. A partir de ese diagnóstico, él puede saber muchas cosas de ti, ¿vale? Es decir, ese psicólogo te puede decir, ¿alguna vez has empezado verdad que has empezado algún proyecto y cuando llegaste a la mitad dijiste, no valgo para nada? Y la otra persona dirá, sí, es verdad. Entonces, un adivino esencialmente lo que hace es lo mismo. Está cogiendo los datos que tú le das para estirar la cuerda, ¿vale? Quiero decir, si a mí viene alguien y me dice, todo me sale mal, y yo le digo, ¿verdad que hace poco emprendiste un proyecto y a mitad del proyecto te diste cuenta de que no ibas a conseguirlo y esto te ha pasado una y otra vez? Tú responderás, sí, es verdad, ¿cómo lo sabes? Lo sé porque la información que tú me has dado hace un momento me permite saber esto, ¿vale? Si tú me dices 3 datos sobre ti que sugieren que tienes ansiedad, claro, la ansiedad produce, yo qué sé, docenas de efectos. Yo puedo empezar a listarte estos efectos y tú te preguntarás, ¿cómo has podido saberlo? ¿Vale? Te voy a dar otro ejemplo. Hay un
Bueno, hay tests de personalidad en internet accesibles, ¿vale? Uno de estos tests es el de Myers-Briggs, ¿vale? Se llama Myers-Briggs, porque las personas que lo desarrollaron supuestamente este era su apellido. Y este es un test en el que tú haces una serie de preguntas, a lo mejor 50 preguntas, y luego te dan páginas enteras y páginas acerca de ti, de cómo eres en tu familia, de cómo eres en tu trabajo, Y lo más interesante es que todas esas páginas que lees, y hay libros sobre cada tipo de personalidad, aciertan de tal manera que da miedo, ¿vale? Da miedo. ¿Eso qué es, magia o qué es? Bueno, es simplemente que con los datos que has dado suficiente información sobre tu perfil para que luego ellos puedan sacar toda esta información, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen los tipos de personalidad categorizadas, ¿vale? Te estoy intentando dar ejemplos para que entiendas que cuando tú vas a un tarotista o a uno de estos personas que ve supuestamente el futuro, y tú le das unos pocos datos, ellos leen esos datos, ¿vale? Y esto es lo mismo que hacía el chamán, ¿vale? Desde tiempos inmemoriales. Lee los datos que le das, tu propia reacción. Él mesura o mide tu grado de credulidad, ¿vale? Es decir, él analiza las cosas y luego él puede sacar un montón de información sobre ti, ¿vale? Ni siquiera es magia. Es que ni siquiera tiene algo mágico. Aquí luego podríamos añadir probabilidades, ¿no? Y otras cosas, pero bueno. Esto es lo más impactante, ¿vale? Y de hecho, con los ejemplos que te he dado de un terapeuta, ¿vale? Un terapeuta te saca un diagnóstico después de escucharte en la primera sesión en muchos casos. Te escucha una sesión y a través de lo que dices ya sabe más o menos en qué patología te puede englobar. Una vez te ha englobado en una patología, ya sabe montones de cosas de ti que aún no le has contado, porque se sabe cuáles son las manifestaciones de esa patología, ¿vale? Entonces quiero que entendáis que la mayoría de tarotistas y eso, es esto lo que hacen. Extraen la información que tú les das y de ahí, a partir de ahí sacan mucha más información ellos, ¿vale? Dicho esto, hay un texto de hadith que menciona algo interesante, ¿vale? Como que a veces hay fuerzas que no son visibles. Estuvimos hablando de esto al principio de Suratul Mulk, curiosamente. Jinn, ¿vale? Seres que no son visibles, ¿vale? Que por el hecho de estar en el otro lado, ¿no? En el espectro de lo no visible, tratan de acceder a información, ¿vale? Sobre el futuro, por ejemplo, información que manejen los ángeles, por ejemplo. Y el Corán usa esta frase de istaraqa al-qawl, ¿no? Como que intentan pillar algo de información, ¿no? Y el profeta alayhi salatu wassalam, de acuerdo a un hadith, ¿vale? Explica que a veces si pillan algo de información, ¿vale? En cierto modo, y lo transmiten a algún vidente, y luego ese vidente le añade 100 mentiras, ¿vale? Entonces, este es un hadith de difícil interpretación, ¿vale? Pero lo que parece sugerir es que entre el mundo visible y el no visible puede haber ahí una especie de filtrillo, ¿sabes? Es como cuando tú tienes, por poner un ejemplo mundano, ¿vale? Tú tienes una casta política, ¿no? Por ejemplo, gente que habla, no sé si he usado la expresión correcta, tienes a una clase política. Ellos hablan, ellos tienen sus conversaciones privadas, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, o ¿cómo se llama esto? El FBI. Quiero decir, son instituciones que están completamente alejadas, ¿vale? Pero hay casos en los que, como el caso de Wikileaks y esas cosas, hay casos en los que alguien consigue escuchar algo, ¿sabes? O escucha un espía, escucha una frase. Parece ser que puede producirse eso, ¿vale? O sea, la información acerca del futuro o del decreto de Dios o lo que sea, se podría producir un filtraje, ¿vale? Eso es lo que parecería sugerir ese hadith. Pero cuando tú veas un tarot o cualquier cosa de estas, no asumas que tienen ninguna información obtenida de lo oculto, ¿vale? Porque el profeta dice lo mezclan con 100 mentiras, incluso si es verdad, ¿vale? Es decir, en este hadith, de hecho, Aisha, la esposa, le pregunta ¿qué me dices de los adivinos? Y el profeta les dice, no sirven de nada, ¿vale? Esa es la primera respuesta del profeta.
Y cuando Aisha responde, pero a veces tienen aciertos, el profeta responde, puede haber este filtraje, pero el 1% será verdad y el otro 99% será mentira, ¿vale? Con lo cual, espero haber respondido a tu pregunta. De todos modos, yo te digo, la inmensa mayoría de videntes, tanto si son de países musulmanes como tarotistas de las teles locales estas, la mayoría de ellos no están haciendo más que tomarte el pelo, ¿vale? ¿Y pueden extraer datos del futuro? Por supuesto, esto se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Cualquier persona con una fuerte intuición, de hecho, puede escuchar a otra y a través de los datos que le da, sacar muchas conclusiones, ¿vale? De hecho, si tienes una intuición muy fuerte, puedes hacer esto, sin ni siquiera haber estudiado psicología ni nada, ¿vale? Aina Gorba. Hay efkes que hacen ruqya. Algunos dicen que para sacar jinn. ¿Es aceptable en el Islam? O sea, la idea aquí es que el jinn se mete dentro y tú a través de la recitación del Corán como que le asustas y le expulsas, ¿vale? Yo no te voy a mentir, ¿vale? No te voy a mentir. Yo soy muy escéptico de estas cosas, ¿vale? Creo que la cultura popular de los musulmanes ha agrandado estas cosas. Creo que hasta hace muy poco la gente no sabía lo que era un ataque de epilepsia, la gente no sabía lo que era un trastorno múltiple de la personalidad, ¿vale? Es decir, una persona tiene múltiples personas dentro, ¿vale? Que esto se genera a través de un trauma infantil, por ejemplo. Y la explicación siempre es que se le ha metido un demonio, se le ha metido un demonio. Entonces, de nuevo, deberíamos tener mucho cuidado con todo este mundo. Dicho esto, si una persona tiene un malestar, ¿vale? Y tú recitas el Corán para generarle bienestar, ¿vale? A nivel espiritual, eso es bueno, ¿vale? Y eso es ruqya. Si, por ejemplo, yo tengo ansiedad, ¿vale? Escuchar una recitación del Corán me calma la ansiedad, ¿vale? Eso no significa que me esté sacando demonios necesariamente. Por eso digo, el concepto de ruqya es real. Lo que pasa es que la cultura popular de los musulmanes... No digo de los musulmanes por ser musulmanes, ¿no? Pero muchos países del Magreb y muchos países de África y eso tienen este amor por el ocultismo y no es algo que aplaudir. No es algo que aplaudir. Y mucha gente cuando digo esto se ofende mucho, no os ofendáis. Quiero decir, es simplemente... el Islam no vino a cultivar superstición, vino a hacer lo contrario. ¿Qué es lo que ha fallado? Uf. Yunes, ¿qué beneficios tiene tener un gato? Bueno, no creo que sea yo la persona para responder a eso. Y también supongo que esto es dependiente del sujeto. A las personas que no les gusta un gato no les dará beneficio y a la gente que es alérgica a los gatos tampoco les dará beneficio. Pero si te gustan los gatos y te gusta su compañía, pues he ahí el beneficio. El beneficio que me da mi gato a mí es la compañía que me da, ¿vale? Y el cariño que me da. Es una de las muchas cosas que disfrutar en la vida, ¿no? Pero eso, insisto, eso es subjetivo, es subjetivo. Veo varias preguntas sobre ¿cómo se dice esto? Laylatul Qadr, pero más o menos ya he respondido, ¿vale? Oí que Imam Mahdi estaría en la vuelta del profeta Isa, alayhi salam, pero min Malim dijo que no es muy cierto. Vale. Um, Hermano, Mr. Kajake. A ver, hay varios hadices que hablan del retorno de Imam Mahdi. Mahdi significa guiado, más o menos, ¿vale? Claro, es verdad es verdad, ¿vale? Y a lo mejor tu alim se refería a esto, que varios de los hadices no son 100% fuertes, ¿vale? Pero ¿por qué los eruditos aceptan esta idea o este concepto? De manera más concreta o más abstracta, ¿vale? Bueno, porque
aunque tienes muchos hadices que ninguno de ellos es 100% fiable, tienes unos que son 90% fiable, otro que es 70% fiable, ¿vale? Te lo estoy traduciendo a números de probabilidades, ¿vale? Son hadices que aunque no han venido transmitidos en masa, ninguno de ellos, este concepto aparece mencionado en tantos que el concepto general sí que está transmitido en masa, ¿vale? Esta es la opinión mayoritaria y yo en mi ignorancia como estudiante es la que me convence más, ¿vale? Dicho esto, vale, vendrá alguien hacia el final de los tiempos que será un líder guiado. Vale, lo que te quiero decir es que mucha gente se pone a debatir sobre detalles de esto, pero eso va a impactar directamente en tu día a día, en tus 60 años de vida ahora. O sea, que en primer lugar quería responder a tu pregunta, en segundo lugar quería dejar claro eso, ¿vale? Porque sé que mucha gente está como debatiendo y obsesionada con cosas que no son las que más relevantes van a ser en su día a día, ¿vale? ¿Está permitido ver actos de violencia, ya sea en juegos o en realidad? A ver, yo no doy fatuas ni respondo a eso, o sea, no te puedo decir si está permitido o no. Te puedo decir desde una perspectiva espiritual que es malo ver actos de violencia. Y noto en los niños, por ejemplo, que desde pequeños se les estimula juegos como el Fornite, por ejemplo. Eso es horrendo, tío. El Grand Theft Auto este que existía antes. Se les estimula a ver violencia. Entonces, ¿qué pasa? Se van desensibilizando naturalmente. Aparte de que es un sobreestímulo, porque naturalmente, con la llegada de cierta edad, descubrías cosas, ¿vale? A través de la adolescencia o lo que sea. Hoy en día llegas a la adolescencia totalmente insensibilizado, porque has visto de todo ya, siendo niño. Y eso no es sano, no es el proceso natural. Este tipo de videojuegos, cualquier padre razonable no debería ponérselos a sus hijos, ¿vale? Y asimismo, si tú ves que te enchufas una consola, ¿vale? Por ejemplo, yo una vez, el Grand Theft Auto este yo no lo conocía, ¿vale? Otro niño me lo enseñó cuando yo tenía, yo qué sé, 16 años. Un niño de 9 años me enseñó el videojuego, ¡fua, mira, mira! Y me puse a jugar y en el transcurso de 5 minutos atropellé a una embarazada, maté a una prostituta, le robé su dinero para comprar drogas y luego, huyendo de la policía, maté a varios policías. Todo esto en un transcurso corto. Vale que con 16 años te ríes, pero no es normal, tío, que nos pongan esto en los juegos con 10 años y 16 años. No es normal. No es normal. Yo no te llegaré al punto de decir es haram, ¿vale? Dios te penaliza por ello. Que no me extrañaría nada. Pero yo te puedo decir que esto es terrible, ¿vale? Y si, fíjate, hemos hablado hoy del oído, de la vista. Dios nos dice en otro lugar del Corán, Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad, justamente la oída, la visión y la profundidad interior, o como sea que lo traduzcamos, kullu ulaika kana anhu mas'ula, de todo esto vas a ser responsabilizado, ¿vale? De cómo lo uses. Entonces, yo no pienso que si uno está constante, no es mi opinión, ¿vale? Esto es estadístico. Si uno está constantemente expuesto a violencia de este tipo, es imposible que no te afecte de alguna manera, ¿vale? Se ha hecho tarde. Voy a responder a la última pregunta. De nuevo, os pido disculpas, ¿vale? Najia Khattab dice, ¿es verdad que Muhammad a.s. transmitió el Islam a los jinn también? Sí, el Corán es revelado a todos los seres pensantes, ¿vale? Los seres humanos y otras fuerzas que nosotros no podemos ver, pero también son conscientes, ¿no? Tienen ese grado de conciencia. De hecho, Suratul Jinn va al grano, ¿vale? En este tema. Y la pregunta, Javi y BH. Salam Karami, wa alaikum salam. ¿Por qué el número impar a la hora de romper el ayuno con dátiles? Lo vi en un hadith, pero no estoy seguro si es fiable o no. Sí, o sea, hay hadithes en los que alguno de los compañeros del profeta alayhi salam te dice,
yo vi al profeta haciendo esto, o el profeta solía hacer esto, alayhi salatu wassalam. Pero luego surge la pregunta, ¿vale? Entre los comentadores del hadith y los eruditos. Vale, pero ¿esto es algo que es de la religión o es simplemente algo que él hacía, ¿vale? Por ejemplo, si alguien viene y te dice, el profeta alayhi salatu wassalam, esto ahora, por ejemplo, es que no se me ocurre ningún ejemplo. El profeta alayhi salatu wassalam, bueno, pues el ejemplo en cuestión, para romper el ayuno usaba 3 dátiles, ¿no? O solía hacerlo con un número impar, ¿vale? Pero él estaba enseñándote que en el Islam se tiene que hacer con un número impar, o es simplemente que él se cogía 3 dátiles, ¿vale? Porque era la cantidad que a él le llenaba o a él le sentaba bien, o quiere decir que a él le saciaba para romper el ayuno, ¿me entiendes? Hay hadices que te explican el profeta hizo X, pero no te dice la motivación con la cual lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay quienes interpretan eso como que es la sunna, es decir, es religioso romper con 3 dátiles o con un número impar, 3 o 5, y hay gente que se toma muy en serio esto, o 3 o 5 o 7, la sunna. Pero luego obviamente hay otra forma de interpretarlo, que es que el profeta alayhi salatu wassalam lo solía hacer así. Es como si su esposa te dice, él solía comer un número impar. Pues a lo mejor él comía 3 porque era lo que a él le sentaba bien o lo que tenía disponible o lo que sea, ¿vale? Quiero decir, hay disputa sobre si esto es algo de la revelación que Dios quiere que comas un número impar de dátiles o es un hábito humano, cotidiano del profeta alayhi salatu wassalam, sin un significado divinamente revelado, ¿me entiendes? Esto pasa con otras cuestiones, como por ejemplo, podría argumentarse el propio hecho de romper el ayuno con dátiles. O sea, hay gente que dice, la sunna es romper el ayuno con dátiles. Pero hay otros eruditos que te dirán, no, el profeta alayhi salatu wassalam vivía en Arabia y lo que había ahí eran dátiles. No podía romper el ayuno con yo qué sé, con chocolate porque no había chocolate, ¿me entiendes? O sea, él rompía el ayuno con aquello que había en su territorio, ¿vale? Y esto pasa con varios hadices, ¿vale? De hecho, si vais a mi serie sobre las ciencias del hadith, ponéis en YouTube Karami, Hadith, y origen y fiabilidad. En los últimos vídeos hay uno que se llama los medios y el fin, ¿vale? Por ejemplo, el profeta alayhi salatu wassalam se limpiaba los dientes con una ramita que llamamos miswak. ¿Eso qué significa? ¿Que tienes que tener una buena higiene bucal o que tienes que tener una buena higiene bucal con el miswak? ¿Vale? Es decir, hay gente que dice, vale, yo no usaré el miswak, no usaré la ramita, usaré un cepillo de dientes, ¿vale? Porque lo que el profeta enseñó es a tener la boca limpia, ¿vale? Él usaba una ramita porque es lo que había disponible en su mundo y en su contexto. Pero hay otras personas que te dirán, no, la ramita es la sunna, ¿vale? Por eso digo, hay hadices donde se explica que el profeta hizo algo, pero su motivación ¿cuál era? Alayhi salatu wassalam, ¿establecer una orden divinamente revelada? ¿O era simplemente la forma en la que él lo hacía? Por el contexto en el que vivía, ¿vale? Él quiso que los musulmanes del Polo Norte y de Senegal y de Canadá todos comieran dátiles para romper el ayuno, o simplemente él comió dátiles porque es lo que tenía en Medina, en Arabia, ¿me entiendes? Eso es interpretable. Y ambas interpretaciones se tienen que respetar. Quiere decir, si alguien dice, yo voy a comer dátiles porque el profeta comió dátiles, alhamdulillah. Si otra persona te dice, no, el profeta comió dátiles porque es lo que había en su contexto. Yo puedo comer, yo qué sé, nueces, o yo qué sé, por ponerte un ejemplo. De nuevo, eso es 100% respetable, ¿vale? Porque a lo mejor no es una orden divina que tienen que ser dátiles, ¿vale? En el Polo Norte no hay dátiles. Ahora con la importación y exportación sí, pero originalmente no. En muchos sitios cuando llegaría el Islam al principio, los dátiles no existían en ese hábitat o en ese clima, ¿me entiendes? Por eso digo, siempre hay una interpretación más literal de hacerlo exactamente como el profeta, dátiles, 3 dátiles, y luego hay otra forma de interpretarlo más. A ver, el profeta lo que hacía era coger algo moderado para comer, pues yo cogeré algo moderado para comer. Él cogía algo dulce, por ejemplo, pues yo intentaré coger algo dulce, yo qué sé, ¿me entiendes? Existen esas dos vías de interpretación. Muy bien, barakallahu fikum, lo siento, pero voy a zanjar esto. Si os parece bien, os insto en último lugar a uniros a Adam Academia, ¿vale? Haciendo clic en el link de mi biografía
y vamos a estudiar el Corán más a fondo y vamos a estudiar muchas otras cosas del Islam, inshallah. También hay un grupo privado, de vez en cuando se hacen directos, hay, bueno, pues eso, cursos sobre muchos temas. Inshallah, espero que les saquéis provecho. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.